Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hacer la tercera parte de esta serie de Juzgando en Parábolas. En esta serie hemos estado hablando de Jesús, de las diferentes parábolas que utilizó Jesús y las cosas que dijo para enseñar sobre el juzgar y condenar. Sabemos que Jesús enseñó mucho sobre esto de manera textual, pero aparte de enseñarlo de manera textual, al decir que no juzguemos y no condenemos, también lo enseñó en parábolas y en distintas frases que dijo a través de su ministerio, según lo que nos narran, obviamente, los apóstoles, que son los que escriben de él, los evangelistas. Entonces, recordar, como dijimos en el primer capítulo, sobre el por qué en parábolas. Y leemos aquí, dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Yo creo que Jesús hablaba en parábolas porque cuando hablamos en parábolas tenemos la ocasión y la oportunidad de poder, digamos, de hecho, juzgar a los personajes sin que estemos realmente juzgando a alguien. Aunque Jesús, como yo siempre digo, no juzga en el sentido de que nosotros juzgamos porque Él conoce las intenciones del corazón de las otras personas, resulta que nosotros no lo conocemos. Entonces, sin embargo, cuando nosotros creamos una parábola, si seguimos el ejemplo de Jesús y creamos parábolas para enseñar cosas, entonces nosotros vamos a poder juzgar los pensamientos del corazón de esas personas porque nosotros tenemos el control narrativo de los personajes, dado que no son necesariamente reales. Es decir, nosotros sabemos, ponemos y decidimos más bien qué es lo que sienten y cuáles son las intenciones de cada uno de los personajes, y eso nos puede servir para entonces dar ejemplo, sin tener que señalar directamente a alguien, a una persona real. Bien, entonces vamos a leer en Mateo 18, en el capítulo 18 de Mateo, a partir del verso 21. Y en esta ocasión vamos a hablar de 70 veces 7. Ese sería, esta tercera parte se llamará así, 70 veces 7. Y dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta es la respuesta que le da Jesús. Pero según este libro de Mateo, no se queda allí, sino que, digamos, queriéndole decir con esto, según lo que entendemos, que realmente no existe límite, no es que 70 veces 7 como dice aquí. Vamos a ver que en realidad lo que pasa es que no existe un límite, es lo que Jesús le está queriendo decir, pero vamos a ver por qué Jesús utilizó este número específicamente, porque lo utiliza no porque el número sea la cantidad de veces que debemos de perdonar, sino que lo utiliza para darle un ejemplo y lo vamos a ver al final de esta presentación. Pero vamos a continuar. ¿Por qué? Porque en el verso 23 entonces Jesús les refiere una parábola. Lo importante de esto es, en la parábola que vamos a ver, que la razón de esa parábola es la pregunta, es decir, la pregunta es la que desencadena la respuesta y la parábola es parte de la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Esa es la pregunta. Ahora, la parábola, vamos a ver lo que dice la parábola a partir del verso 23. Y dice, por lo cual, es decir, como tiene que perdonar tantas veces como sea necesario, ahora dice, por eso, es decir, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Es decir, esta historia tenemos que aclarar que, de nuevo, es una parábola. Bien, entonces Jesús con esta parábola nos va a ejemplificar no sobre que esta historia sea real o de que las cosas se hagan así, sino sobre la pregunta que tiene que ver cuántas veces debo de perdonar y también de trasfondo de hasta dónde debo de perdonar, cuál es el nivel del perdón que debemos de tener, qué es lo que le pregunta Pedro al principio, que desencadena esta respuesta incluida la parábola. Seguimos leyendo y dice,
El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Esta persona era uno de los siervos, no le podía pagar y lo que dice el señor, es decir, el amo de este siervo, en este ejemplo hipotético, lo que hace es que tiene misericordia de él, le perdona la deuda y lo deja ir tranquilo, sin que tenga ya que pagar la deuda. La deuda le fue perdonada. Bien, esto es lo que hace el señor. Ese señor, el amo, en el ejemplo de la parábola. Ahora nos dice a partir del verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, es decir, atrapándolo, agarrándolo, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es decir, hacía lo mismo que hacía él cuando estaba frente al amo. Frente al amo, él le rogó que le perdonara la deuda, no, ni siquiera que le perdonara la deuda, sino esto mismo, que tuviese paciencia con él. La respuesta de su amo fue ¿cuál? Perdonarle la deuda. Ahora él se encuentra con un consiervo que le debe a él, obviamente, mucho menos dinero, y ese siervo hace exactamente lo mismo, le pide que por favor le dé tiempo para pagarle la deuda. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta de él, si es igual que la de su amo, de perdonarle la deuda. Vemos a partir del verso 30 y dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, aquí Jesús en la parábola lo presenta como deuda de dinero, que es una forma también de ofensa cuando no se paga. Y luego al final nos dice que esto le está refiriendo a ofensa, es decir, a la razón general del perdón en general, que fue la pregunta de Pedro al principio. Toda la parábola, toda la respuesta está referida a la pregunta y al final se le da una segunda respuesta. Es decir, que es necesario perdonar a los que nos ofenden, cosa que Jesús dice muchas veces y también, como digo, lo está mostrando aquí en parábolas como esta. Ahora veamos, eh, ¿qué sucede? Existe un concepto que es el de la autocondenación en las enseñanzas de Jesús y sus discípulos lo entendieron. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 2.1 nos dice que cualquiera que sea un hombre que juzga a otro, en juzgar al otro, se condena a sí mismo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros juzgamos para mal a otros, entonces en ello nos condenamos a nosotros mismos. Recordando siempre que hay un juicio que es bueno y que es verdadero, que es como nos juzga Jesús. ¿Cómo nos juzga Jesús? Jesús nos juzga a todos como inocentes, a pesar de que efectivamente pecamos, a pesar de que efectivamente le hemos fallado una y otra vez. Él nos juzga a nosotros como inocentes, es decir, nos juzga como no culpables. Y ese es el juicio justo. Así nosotros debemos de juzgar a los demás también. Pero todo lo que se sale de ahí es un juicio condenatorio y esa condenación resulta que lo que Jesús nos está enseñando y que efectivamente sus discípulos, nosotros también debemos de entender es que cuando juzgamos y condenamos a otros, en realidad lo estamos haciendo a nosotros mismos. Vemos también aquí en Primera de Juan 2:9 que nos dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es decir, el que está ofendido con su hermano no está en la luz. Cuando nosotros estamos ofendidos con otros, quiere decir que efectivamente no le hemos perdonado porque la ofensa permanece. Si la ofensa permanece, entonces no hay perdón. Por lo tanto, en ese sentido, no estamos en la luz, sino que estamos en la oscuridad. Esta es la manera como lo plantea Juan en esta parte de las escrituras de sus epístolas. Ahora, vamos a repetir esta parte de acá. ¿Qué se establece? Cuando una persona juzga a otro, establece que el otro es culpable. Bien, en la parábola, por ejemplo, el siervo tenía una deuda con el Señor. Ciertamente tenía esa deuda con el Señor, con su amo, ¿verdad?
Pero el amo, viendo su situación, decidió perdonarle la deuda, es decir, lo consideró, le proveyó de inocencia. Comenzó a considerarlo como lo consideraría Jesús, no culpables, a pesar de que sí hemos pecado, Él nos borra esa deuda, nos borra esa ofensa, es decir, no se ofende con nosotros, sino que nos lo pasa por alto. Eso es lo que significa. Y es lo mismo que hace el amo con el siervo en la parábola. Pero luego está este siervo que con el otro consiervo hace lo contrario, no le pasa por alto la ofensa, no le perdona la deuda, sino que lo condena. ¿Por qué lo condena? Porque lo echa en la cárcel, es decir, le hace pagar, le obliga a pagar por lo que hizo o por lo que debe o por la ofensa, porque esto se puede extrapolar a cualquier tipo de cosa en la cual uno ofende al otro. Entonces, el hacerle pagar, eso es la condena. El hacerlo ir, por ejemplo, a la cárcel, en este caso, es de la condena. Y lo que nos está queriendo decir Jesús con esta parábola es justo lo que nos refiere el hermano Pablo en Romanos 2:1, que se está condenando a sí mismo. ¿Quién es la persona que termina condenado? El que condena al otro. Es decir, cuando nosotros juzgamos y condenamos a los demás, ¿qué sucede? Pasa lo mismo que pasa con el siervo, que al condenar a su consiervo, ¿a quien condena? Se condena a sí mismo. Esta es la enseñanza que nos está dando Jesús. Entonces, como Él establece, sigue estableciendo que su consiervo es culpable, entonces en ello se condena a sí mismo. Juzga, como tenemos en el ejemplo, y por ello se condena a sí mismo. Y vemos aquí también que ese juicio, es decir, esa atribución de culpabilidad al otro, es lo que es la condena en sí mismo y es lo que lleva también a las condenas ejecutadas. Hay una condena que es moral, que es cuando yo entiendo que tú eres culpable y que mereces castigo, y una condena que es ejecutada, que es cuando yo busco o alguien busca o que se ejecute ese castigo. Entonces, vamos a repetir de nuevo lo que vimos en el primer capítulo, las paradojas jesuanas. Y decimos que la persona condenada no es más que aquella persona que condena a otros, según lo que enseña Jesús. Que una persona que es perdonada no es más que aquella persona que perdona a los demás, según las enseñanzas que nos da Jesús. Que una persona que es juzgada no es más que la persona que juzga a los demás para mal. Y el que lo juzga para bien, ¿qué sucede? Que es juzgado para bien también, se está juzgando a sí mismo para bien. Con la misma vara que mides, serás medido. Entonces, ¿quién es la persona que no tiene vida, que está muerto? El que mata. Y esto se refiere también al que está ofendido con otro, el que está enojado con otro. Porque las mismas escrituras nos enseñan del Evangelio de Jesucristo que cuando estamos enojados con otro, en ello también somos como homicidas. ¿Y quién es el que vive? Por ejemplo, el que vive puede ser aquel que fue llevado a la muerte bendiciendo a sus captores, como pasó, por ejemplo, con los apóstoles y con muchos otros hombres alrededor de la historia, y hoy mismo sucede, al que bendice a los que le hacen mal, al que sigue las enseñanzas de Jesús, que ora por los que le calumnian. Ese es el que tiene vida. Y eso es entonces lo que nosotros debemos de perseguir. Interesante ahora a concluir lo que decía de 70 veces 7. ¿Por qué Jesús refiere esto de 70 veces 7, como vimos al principio en Mateo 28, parece que a partir del verso 22, en la primera gráfica de esta presentación? Es por esto, él se está refiriendo al concepto errado que tenemos en el Antiguo Testamento o en parte del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Génesis, cuando nos dice, por ejemplo, en Génesis 4, esta cita está mal puesta. Parece que este es Génesis 4:17 y dice, y les respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare, Génesis 4, 14, 15 me parece que es. Dice, y le respondió Jehová diciendo, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallase. Es decir, en Génesis nos dice que Jehová había puesto una señal en Caín para que cualquiera que la hallase no le pudiera, no le matase. Y que si alguien le matase, sería castigado 7 veces. Bien, esta es semejante a la pregunta que hace Pedro cuando dice, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Bien, entonces dice luego, en el mismo capítulo 4 de Génesis nos dice, 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Esto dijo Lamec.
7 veces será vengado Caín, Lamec será vengado hasta 70 veces 7. Pues resulta que Jesús nos dice que la venganza no es algo que nosotros debamos nunca de buscar, que es contrario al amor, que es contrario a su enseñanza. Entonces, por eso es que Jesús le dice, ¿cuántas veces debo de perdonar? Cuando le pregunta a Pedro, hasta 7 veces, y le dice, no, hasta 70 veces 7. Está haciendo referencia a que esta enseñanza que se supone que viene de Jehová, según lo que nos dice en Génesis, no es lo que Jesús, digamos, aprueba. De hecho, yo creo que con esto Jesús nos está revelando que este Jehová, que de hecho yo creo, pienso, ya esto es otro estudio que tiene que ver con Génesis, que ese Jehová que aparece, que, digamos, recibe sacrificios o exige sacrificios de alguna manera, ese no es el Dios verdadero, que en el mismo narración de Génesis nos aparece el Dios verdadero y un Dios falso, un Dios que miente y que maldice, que es que el que aparece, luego que aparece la serpiente, hay un Dios maldiciente, y está el Dios verdadero que no maldice, que es tal cual Jesús, porque Jesús es lo que nos da la imagen verdadera de cómo es Dios, y Jesús no maldice, sino que bendice, no quita la vida, sino que la da, no trae enfermedades, sino que trae sanidad a los que están enfermos, como decía, no quita la vida, sino que resucita a los muertos. Esta es la verdadera imagen de Dios. Pero hay otro ser que se hace pasar por Dios, que yo creo que se está manifestando aquí, y Jesús lo está exponiendo, lo está revelando cuando nos dice, no, es al contrario, no se trata de que se vengan 7 veces o que se vengan 70 veces 7, sino que se perdonen hasta 70 veces 7. Dios le bendiga. Hasta aquí lo vamos a dejar por ahora. Espero que le haya sido de gran utilidad. Nos vemos pronto. Chaito. Vamos a ver.